Hombre, yo tengo que reconocer que Cuba y Canarias, en primer lugar, fueron provincias ultramarinas de España, la España colonial, junto con Puerto Rico y con Filipinas. Con lo cual hemos tenido Cuba y Canarias pues unos antecedentes muy parecidos, muy similares. Y recuerdo en una entrevista que nos hicieron a cubanos y canarios hace muchos años, y yo me preguntaban sobre esta opinión. Y yo siempre decía que Cuba era la prolongación física de Canarias, y sobre todo de la isla de La Palma. Cuba, para mí, después de haber conocido Cuba de la manera que conocí Cuba, que estuve yendo desde el año 1985 hasta 2010, y le puedo decir que Cuba y Canarias tienen unos fondos, unos antecedentes, unos fundamentos, unas bases culturales muy similares. El hecho de ser islas, y por eso me acuerdo ahora el mensaje que Dulce María Loynaz en sus poemas, cuando preguntaba qué era una isla. Es un trozo de tierra rodeado de agua, ¿no? Y de amor y muchas cosas más, y diferenciaba eso de las penínsulas, ¿no? Por eso Cuba y Canarias para mí han tenido una serie de circunstancias de la vida, fundamentalmente familiares, porque casi todos los canarios pues hemos tenido a nuestra gente emigrada al Caribe, a la isla grande de las Antillas. Y hay una persona que me impactó desde el año 58, cuando va a mi pueblo en La Orotava a presentar su libro Un verano en Tenerife, 1958, 18 de agosto de 1958. Tenía 16 años en ese momento. Y recuerdo a mi madre cuando me dice: Isidoro, yo me voy con tu padre no, porque tu padre va a jugar al dominó, a la baraja, pero yo me voy al liceo a ver a una señora cubana que va a hablar de un libro muy bonito, Su verano en Tenerife, Un verano en Tenerife. Pues a partir de ese momento yo me enamoré de Dulce María Loynaz, cuando, aunque no fue esa noche, pero claro, fue tal el impacto que creó, que todo el mundo, bueno, pues se enamoró de Dulce María Loynaz, sobre todo los que tenemos, diríamos, interés por el América, por las Américas, por el Caribe, por las Antillas, ¿no? Fundamentalmente, y por los Andes, que también he descubierto, y no podía morirme sin ver las cordilleras que Humboldt, por ejemplo, recordaba cuando comparaba su visita al Teide con su visita a los Andes, sobre todo de Ecuador y de Perú. Por eso te digo que la razón de ser de muchas cosas la encontramos en la cultura, y en el caso de Cuba y Canarias, además de la emigración y del intercambio sociocultural y familiar que significó, yo creo que la cultura es la base de esa relación. Isla mía, isla fragante, flor de islas, tenme siempre, náceme siempre, deshoja una por una todas mis fugas, y guárdame la última bajo un poco de arena soleada, a la orilla del Golfo, donde todos los años hacen su misterioso nido los ciclones. Sí, yo tuve la suerte de conocer a Dulce María Loynaz en el año 1992. Yo formaba parte de la delegación del Parlamento Europeo en América Latina en aquel momento, y yo siempre he tenido relaciones con Cuba, con la familia, con los amigos, por razones culturales, por razones familiares, por razones deportivas incluso, y por razones políticas, porque yo fui responsable también del gobierno de Canarias en materia de emigración y de relaciones institucionales. Y por eso recuerdo ahora que, además de haber estado en el año 92 como diputado europeo, el gobierno de Cuba me permitió pues conocer a Dulce María Loynaz, porque yo, en el programa que me pidieron, que me exigieron para ver qué es lo que quería yo en Cuba, quería conocer la reforma de la Constitución cubana, precisamente porque ya el periodo especial había terminado, o había empezado, perdón. Pues yo quise conocer a Dulce María Loynaz porque estaba muy relacionada con nuestra gente de La Orotava, de Tenerife, del Puerto de la Cruz, y yo la conocí, tuve la suerte de conocerla, y además preparé al año siguiente la visita del presidente del gobierno de Canarias, en aquel momento Manuel Hermoso, para agradecerle lo que había hecho por Canarias, que es lo que yo llamo como adornar de literatura a las Islas Canarias, para promocionarlas en el sentido turístico, porque es otra expresión que yo recabé en mis observaciones sobre la gente que me precedieron, por ejemplo, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, del que fui también concejal, al igual que de mi pueblo natal, La Orotava, y pude observar una entrevista que le hiciera un periodista de mi pueblo, de La Orotava, a don Luis Rodríguez Figueroa, que desgraciadamente murió en la Guerra Civil,
y que a la pregunta de cómo promocionar el Puerto de la Cruz desde el punto de vista turístico, porque el Puerto de la Cruz fue de los primeros lugares del mundo, de los primeros destinos mundiales donde la gente iba, sobre todo los británicos, los ingleses, a finales del siglo XIX, iban a conocerlo por razones del clima y de la salud. Pues este señor contestó diciéndole que la mejor manera para él era adornándolo de literatura, y por eso Dulce María Loinás había sido la primera mujer que había adornado de literatura canaria, en el año 58, cuando edita su libro en Madrid de un verano en Tenerife. Y entonces veo que los 4 veranos, que por cierto tú filmaste algunos de ellos, en el 47, en el 51, en el 53 y en el 58, sirvió para precisamente lanzar a Canarias por el mundo, desde el punto de vista literario, entre otros escritos, porque Alejandro de Humboldt, a quien celebraremos, estamos preparando una serie de actividades y de eventos como consecuencia de una serie de fenómenos temporales, pues nosotros queremos unir, y además Dulce María Loinás lo hizo, en su verano en Tenerife preguntaba que quién era ese señor tan apuesto, tan prusiano, que estaba colgado en el Hotel Taoro del Puerto de la Cruz, y que se había arrodillado para conocer el Teide, el volcán del Teide, ¿no? 1 kilómetro de luz, 1 gramo de pensamiento. De noche, el reloj que late es el corazón del tiempo. Voy a medirme el amor con una cinta de acero, una punta en la montaña, la otra clávala en el viento. De Dulce María Loinás me impactó eso, la seriedad que ella tenía. Ella decía que se había anclado en su banco del Vedado, en La Habana, y bueno, y que nunca se resignaba, que ella no quiso marcharse nunca de Cuba, a pesar de los pesares. Habrá podido marchar sus hermanos, si es que se fueron, tal, pero que no se fueron, me parece, ¿no? Y sobre todo su marido, Pablo Álvarez de Caña, que se fue, pero volvió y murió allí con ella. Pero Dulce María Loinás para mí representa la entereza de una mujer. Era como un pino, con unas raíces ancladas en tierra cubana, ¿no? Que por mucho que temporal y por muchas tormentas políticas, sociales que pasasen, ella no renunciaba a esa cubanía que le ha caracterizado por el mundo. Bueno, pues todos los años, todos los 10 de diciembre nos reunimos en el Parque del Taoro junto al busto que yo llevé desde La Habana hasta allí del amigo Juan Carlos. Bueno, aquello es un espectáculo interno nuestro, ¿no? Y cada vez se van apuntando más. Y Dulce María Loinás, curiosamente, y eso sirvió para que una persona como María Rosa Alonso, que ya murió, de la era centenaria, murió recientemente, hace mucho, con más de 100 años, y cerca de mi casa, por cierto, en una clínica que estaba allí, y me llamó un día para preguntarme si yo sabía en qué libro aparecía la referencia del arrodillamiento, de la genuflexión que había hecho Alejandro de Humboldt ante el Teide, ¿no? Y yo le dije, no, eso su amiga Dulce María Loinás lo dice en el libro de un verano en Tenerife, ¿no?